me llamo Carla Berenice Centeno Franco, soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad del Sur. Hoy vengo a hablarles acerca del aprendizaje significativo y la evaluación de los aprendizajes. El creador de la teoría del aprendizaje significativo es David Paul Ausubel. Uno de los conceptos fundamentales en el moderno constructivismo, la teoría en referencia, responde a la concepción cognitiva del aprendizaje, según la cual éste tiene un lugar cuando las personas interactúan con su entorno, tratando de dar sentido al mundo que perciben. Al proceso mediante el cual se construyen las representaciones personales significativas y que poseen sentido de un objeto, situación o representación de la realidad, se le conoce como aprendizaje. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se contrapone al aprendizaje memorístico, indicando que solo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria, con lo que ya se conoce quién aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. Existen dos dimensiones del objetivo de aprendizaje. La primera es el contenido, es lo que el aprendiz debe aprender, y la segunda es la conducta, lo que el aprendiz debe hacer. Esta relación o anclaje de lo que se aprende con lo que se constituye la estructura cognitiva del que aprende es fundamental para Ausubel, tiene consecuencias trascendentes en la forma de abordar la enseñanza. A toda esta experiencia que parte de los conocimientos y vivencias previas del sujeto, las mismas que son integradas con el nuevo conocimiento y se convierten en una experiencia significativa. El aprendizaje significativo se sustenta en el descubrimiento que hace el aprendiz, mismo que ocurre a partir de los llamados desequilibrios, transformaciones o lo que ya se sabía, es decir, un nuevo conocimiento o un nuevo contenido o un nuevo concepto que están en función a los intereses, motivaciones, experimentación y uso del pensamiento reflexivo del aprendiz. Existen 4 requisitos básicos a considerar en todo aprendizaje significativo, los cuales son las experiencias previas, la presencia de un profesor mediador, ya sea facilitador o orientador de los aprendizajes, los alumnos en proceso de autorrealización y la interacción para elaborar un juicio valorativo. En tal sentido, un aprendizaje significativo es cuando el aprendiz puede atribuir posibilidad del uso al nuevo contenido aprendido, relacionándolo con el conocimiento previo. El proceso de aprendizaje significativo está definido por la serie de actividades significativas que ejecuta y actitudes que realiza el aprendiz, las mismas que le proporcionan experiencia y a la vez esta produce un cambio relativamente permanente en su contenido de aprendizaje. Existen 4 fases del aprendizaje significativo: la fase inicial, la fase intermedia y la fase final. La fase inicial son hechos o partes de información que están aislados conceptualmente. Memoriza hechos y usa esquemas preexistentes. El procedimiento es global. La información adquirida es concreta y vinculada al contexto específico. Ocurre en forma simple, tiene condicionamiento, es un aprendizaje verbal. Las estrategias son mnemónicas. Gradualmente se va formando una visión globalizada del dominio. El uso del conocimiento es previo y las analogías con otro dominio. En la fase intermedia, la formación de estructuras a partir de las partes de información aislada, comprensión más profunda de los contenidos por aplicarlos a situaciones diversas, hay oportunidad
para la reflexión y la recepción de realimentación sobre la ejecución, conocimientos más abstractos, uso de estrategias de procedimientos más sofisticadas, organización y mapeo cognitivo. Y por último, en la fase final, hay una mayor integración de estructuras y esquemas, mayor control automático en situaciones, menor consciente y la ejecución llega a ser más automática, inconsciente y sin tanto esfuerzo. El aprendiz que ocurre en esta fase consiste en la acumulación de nuevos hechos a los esquemas y el incremento de los niveles de interrelación entre los elementos. Por lo tanto, los contenidos de aprendizaje significativo son del tipo actitudinal, valorativo, conceptual, declarativo y procedimental, no declarativo. Las actividades resultan significativas cuando el aprendiz, entre otros aspectos, disfruta con lo que hace, participa con interés y se muestra seguro y confiado. Pone atención a lo que hace, trabaja en grupo, trabaja con autonomía, desafía a sus propias habilidades, propicia la creatividad y la imaginación. Pero todo esto debe ser evaluado. ¿Cuáles son las características de la evaluación? Cuando la evaluación es entendida como un juicio de valor para tomar decisiones en base a una información determinada y parámetros de referencia, es aplicada al aprendizaje, debe dar respuesta, entre otras interrogantes, como ¿qué es evaluar? ¿Cómo es la evaluación? ¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Quién evalúa? Es decir, debe informarse las principales características de la evaluación del aprendizaje significativo. ¿Y qué es evaluar? Implica establecer una aproximación conceptual. Es formular juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, el cual vamos a comparar en base a criterios establecidos de acuerdo a fines trazados, es decir, es valor en base a parámetros de referencia o información para la toma de decisiones. ¿Cómo es la evaluación? Toda actividad educativa que exige comprobar un aprendizaje significativo implica hacer una evaluación y expresar un juicio de valor, es decir, que al que realiza una práctica evaluativa siempre existe una intencionalidad educativa, la misma que responde a una determinada concepción del ser humano. Ello obliga a identificar el cómo es. Y existen características tales como la integrada, la integral, la formativa, la continua, la acumulativa, la recurrente, la criterial, decisoria, cooperativa, comprensiva y científica. Pero, ¿para qué evaluar? En la evaluación del aprendizaje, resolver el para qué es responder cuáles son las finalidades, propósitos, objetivos o competencias específicas, en la perspectiva de analizar las necesidades, mejorar los procesos de calificar los resultados a las actividades educativas, es decir, la función pedagógica de la evaluación del aprendizaje significativo. Debe ser diagnóstica, formativa y sumativa. ¿Qué evaluar? Los especialistas expresan que todo puede ser evaluado, es decir, puede ser evaluado los elementos, los componentes, las áreas, los niveles, los procesos, etc. En el aspecto del aprendizaje significativo, para resolver qué implica establecer el objeto de aprendizaje, para lo cual se utiliza con frecuencia el modelo basado en competencias y en objetivos, para los cuales se establecen, entre otros, los dominios cognitivismos, afectivos y psicomotores. En tal sentido, se pretende evaluar lo que el alumno es capaz de realizar con relación a los propósitos establecidos y los contenidos curriculares. Pero, ¿cuándo evaluar? La oportunidad de evaluar el aprendizaje significativo implica resolver el hacerlo, es decir, el momento adecuado para la detención, desarrollo y logro de habilidades, actitudes, capacidades y otros. En la perspectiva del resolver el momento de evaluar el aprendizaje significativo,
se alude a la temporalidad de las actividades a realizar y a sus diversas intenciones y propósitos, por lo que se considera la inicial, la procesal y la final. Y bueno, y por último, ¿quién evalúa? La evaluación como acción comprensiva y cooperativa exige indagar y dar razones a nuestro trabajo. Por lo tanto, intervienen en esta tarea los alumnos, los colegas, el propio docente y los padres de familia. Para esto, conviene desarrollar los conceptos de autoevaluación y coevaluación. El aprendiz solo aprende cuando encuentra sentido a lo que aprende. Espero que les haya gustado. Gracias.